Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre Surge Trader. Ya llevo 3 meses en la prueba de fondeo de $25.000. Hablaré específicamente del proceso, qué ha sido lo positivo, lo negativo, cómo es la gestión del riesgo y aspectos importantes a la hora de invertir en Forex. Entonces, aquí en el canal de YouTube ya pueden ver bastantes videos relacionados con este tipo de inversiones y adicional a esto recordarles que todas las operaciones que se están metiendo en la prueba de fondeo también están siendo replicadas en la cuenta de Prime XBT para las personas que estén interesadas en invertir en esta estrategia de inversión. Entonces, la rentabilidad obtenida en esa prueba de $25.000 es exactamente la misma que estamos viendo en esta cuenta de Copy Trading. No siendo más, vamos a iniciar. Entonces, aquí vemos los aspectos generales de la cuenta, vemos las gráficas. Yo ahorita voy a desarrollar más a fondo este tipo de datos porque me gustaría iniciar por este aspecto, la relación que tienen el número de trades ganados con el número de trades perdidos. ¿Por qué? Porque básicamente mucha gente a la hora de invertir se fija en esto, en encontrar alguna estrategia donde el porcentaje de asertividad sea de un 100%, pero tengamos en cuenta, y ya se los he venido explicando en otros videos, que este porcentaje primero va a ser muy difícil de lograr y segundo, que con un porcentaje de un 30% según la gestión del riesgo vamos a tener cuentas positivas y lo podemos ver acá. Entonces, de 33 trades perdidos, he tenido también, es decir, de los 44 trades que yo he realizado, 11 solamente han sido positivos. Sin embargo, aunque la asertividad ha sido menor, lo que me muestra la cuenta es que ha tenido un crecimiento bastante interesante, que lo vemos acá, son $736. Entonces, muchas veces intentamos encontrar estas estrategias que van a tener todo el tiempo trades positivos y realmente para lograr eso es muy complicado y requiere mucho tiempo. Lo más importante es centrarnos en estrategias que, a pesar de que no tengan ese porcentaje de asertividad tan alto, me sigan ayudando a tener unas ganancias. Entonces lo podemos ver aquí en estas estadísticas. ¿Listo? Es decir que en este momento, como el objetivo es lograr estos $2.500, que viene siendo el 10% de la cuenta, entonces voy cumpliendo hasta ahora el 29% del objetivo, que vienen siendo $736. ¿Por qué ha venido pasando esto? Porque digamos que el crecimiento se dio en el último mes. Entonces, básicamente, como ya les había comentado en los otros videos, lo que estaba haciendo los primeros meses era probar la estrategia de inversión. Es decir, estaba disminuyendo el porcentaje de inversión para probar y sacar la estadística de esta estrategia para que al final me diera como tal un resultado, que en ese resultado que me dio fue un 30% de asertividad, y con esta asertividad proyectarlo al objetivo que veíamos anteriormente, que eran $2.500. Entonces, cuando yo entendí ese porcentaje de asertividad, me di cuenta de que podía aumentar, ¿cierto? Aumentar el riesgo que estaba invirtiendo en cada una de las operaciones. Por lo tanto, si yo me arriesgaba con 10 operaciones, prácticamente me iba a decir que 3 iban a ser ganadas y 7 iban a ser perdidas. Pero independientemente de esto, la cuenta iba a seguir creciendo y iba a poder tener un crecimiento mayor. Entonces, eso fue lo que pasó en esta cuenta. Simplemente estuve evaluando todos estos aspectos, ¿cierto? Cuando ya evalué mi estrategia, me di cuenta de que podía invertir aún más para tener un crecimiento mayor, y eso fue lo que se hizo. Entonces, hasta el momento, ¿cómo va la cuenta de fondeo? Vemos que la pérdida máxima diaria, pues obviamente está en cero, porque pues la última operación fue positiva, que las ganancias que se ha tenido con la cuenta son de $736 al transcurso de, venga que eso está acá, 99 días desde que empecé a operar, ¿cierto? Y adicional a esto, que es lo que me gusta, que era lo que les mencionaba en la prueba de fondeo, que prácticamente no tengo un tiempo límite, entonces pues estoy tranquilo con los resultados que se han obtenido hasta el momento y no tengo ninguna pérdida
ningún stop loss máximo. Entonces eso es bastante interesante porque, como pueden ver acá, para mí esto es uno de los factores que no me gusta en esta cuenta. Sin embargo, tengo entendido que se pueden quitar en las cuentas y en las promociones actuales. Y adicional a esto, cuando ya se pasa esta primera prueba, entonces ya pasamos a la segunda prueba donde se fondea y ya se está manejando el capital real. Tengo entendido que en esta segunda prueba hay ciertos términos y condiciones donde se pueden quitar este tipo de aspectos. Entonces, a mí personalmente no me gusta porque no me deja crecer la cuenta, prácticamente porque si el riesgo se hubiera mantenido en los 25.000 dólares, ¿cierto? Perdón, desde que inició, que creo que fueron los 24.000, 23.500. Entonces, si se hubiera mantenido en ese rango, hubiera tenido este porcentaje o esta rentabilidad, esta ganancia a partir de este punto, donde lo hubiera podido arriesgar de una diferente manera. Entonces hubiera podido aumentar la gestión que estaba manejando por trade, hubiera podido obviamente arriesgar más y por ende, manteniendo la misma estrategia, las ganancias iban a ser mayores. Sin embargo, pues como esto viene siguiendo el crecimiento de la cuenta, el margen del 6% siempre va a ser el mismo. Si el margen, si se hubiera quedado en la pérdida de los 1.500 exactos, pues prácticamente hubiera podido cambiar la gestión y aumentar el riesgo. Pero pues bueno, es algo que uno asume con las cuentas de fondeo. De resto creo que no es más, todas las operaciones que he venido haciendo son del SP500. Recuerden que aquí en el canal ya también les había hecho un video de cómo invertir en el SP500 y pues una de las formas obviamente es invirtiendo a través de Prime XBT, y adicional a esto pues vemos las condiciones que en el momento en que se cumplan pues ya estaría con esa prueba de fondeo de los 25.000 dólares. Entonces, eso es todo por el video, espero les haya gustado, déjenme en los comentarios preguntas sobre las pruebas de fondeo, cuáles son las estrategias que ustedes usan. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.